Muchas veces hemos hablado aquí en esta mesa respecto de la gente que en el exterior es conocida, salvo algunos deportistas que eran conocidos aquí, han ido al exterior, en distintas áreas, en el caso de gente de la ciencia, gente del arte. En el exterior son realmente muy conocidos, aquí poco. Hace tiempo también le dije a Georgina Ginastera, que está aquí con nosotros, en una reunión social, estuvimos charlando y le dije, vamos a hacer un programa hablando de tu padre, de Alberto Ginastera. Alberto Ginastera es uno de los hombres más reconocidos en la música argentina en el exterior, en la música clásica argentina. En los últimos años, con todo esto del tango, de nuestra música, bueno, han aparecido, y Piazzolla, que fue un avanzado realmente, empezó a conocerse más la música argentina, pero Ginastera es conocido de antes. Y acá muy poca gente sabe quién fue Alberto Ginastera. Y aproveché esta circunstancia, cuando le dije a ella, vamos a hacer ese programa, con que en la Argentina tenemos hoy un brillante joven pianista que termina de hacer una serie de recitales con música clásica argentina, y es Horacio Lavandera. Así que les agradezco a los dos que estén aquí. Con ellos vamos a conversar de música, de Ginastera, de la música argentina y de cómo un joven brillante ya es un hombre internacional. Primera pausa y enseguida nos dedicamos a conversar sobre todo esto. Bueno, Georgina, vos seguís viviendo dedicada al arte y a la música. Pues vos, además de ser la hija de Ginastera, tenés una serie de actividades de muchos años atrás. ¿Por qué no empezamos a charlar de tus actividades? Bueno, mi primera actividad en realidad en lo artístico fue el teatro. Yo estuve 7 años en París estudiando teatro y vuelvo a la Argentina y me uno en la década del 70 a un grupo de, digamos, que fue después muy importante, que era el grupo de Carlos Matus, y que durante un año estuvimos, digamos, haciendo los ensayos para hacer la lección de anatomía, que duró, pues, digamos, mi grupo, el equipo primero duró 3 años. Y realmente fue una obra que hizo historia. Que hizo historia, que fue muy exitosa y que se sigue, yo creo, dando actualmente. Y de la cual salieron artistas y actores muy importantes. Pero después tengo la segunda parte, que es más compleja, que fue adentrarme y ir metiéndome en la música de Ginastera. Porque obviamente cuando uno tiene un padre como Alberto, que además fue un maravilloso padre, un padre dedicado, afectuoso, presente en la casa, exigente, pero que al mismo tiempo ese hombre, 2 horas después lo veía en el escenario del Teatro Colón, y siempre porque era muy joven, digamos, como Horacio, digamos, era muy joven, pero tuvo mucho éxito desde muy joven. Entonces, yo que era una niña, terminaba aplaudiéndolo a él como un artista. Entonces, esa disociación entre la gente de los familiares de los artistas importantes, es muy raro, porque uno lo ve al mismo tiempo como un padre y como un mito, como un ídolo, de alguna manera. Entonces, volver después de 25 años, se cumplen este año 25 años de su muerte, volver al punto inicial, que fue su música, fue todo un largo camino que me llevó 25 años. Mira, y vos tenés 23 años. Yo tengo 23. ¿Y qué sentís cuando Georgina habla así de su padre? Muchísima emoción, porque, bueno, digamos que crecí escuchando la música de este grandísimo compositor y bueno, es una leyenda para alguien que se emociona tanto con su música, ¿no? Y no puedo decir más que es un gran ejemplo
como dijo, como persona, como pensador en todas sus actividades, ¿no? Su lucha por imponer su música en el mundo, nuestra música en el mundo. Ahora, él la impuso realmente porque cuando uno tiene así referencias de todas las cosas, era un hombre que hacía música generalmente por encargo, le encargaban obras. Sí, o sea, prácticamente, salvo su muy primera época, todas las obras posteriores fueron por encargo. Ahora, qué maravilla que el mundo te pida, o distintos sectores del mundo te digan, hágame esto, o hágame una obra para piano, o hágame un concierto para violín. Es, creo que algo a tener muy en cuenta, ¿no? El gran ejemplo de cómo se movió como ser humano. Yo tuve oportunidad de conocer muchos compositores que trajo Ginastera de España aquí, y todo lo que dicen es de una persona maravillosa. El recuerdo que hay de todos sus colegas, ¿no? Siempre maravillados de su empuje, de su fuerza. Y esto es el ejemplo que tenemos que tener presente todos los jóvenes, yo pienso, en Argentina, tratar de algún día volver de alguna manera a todo lo que él intentó organizar desde este país, ¿no? Que no se pierda esta fuerza de tratar de encaminar a Argentina a una potencia musical en el futuro. Lógicamente que hace falta mucho trabajo de parte de todos, ¿no? De periodistas, intérpretes, organizaciones de conciertos, convencernos de que nuestra música es muy importante a nivel mundial, y creo que es el estandarte de todos nosotros, es Alberto Ginastera. Ahora, en general, claro, seguramente por ahí a usted le pasa esto. Usted dice, bueno, piano, y habla de los pianos de los conciertos de Beethoven, y los que empiezan por ahí con Chopin y Brahms, y van siguiendo. Pero, ¿por qué los músicos argentinos? Porque hay músicos de épocas pasadas y hay músicos actuales que se conocen también afuera y no acá. ¿Hay creación artística nacional desde la óptica de ustedes? Sí, sí, absolutamente. A ver. El problema pasa por un cierto, vamos a ser sinceros, un cierto complejo de inferioridad. Y esto no tiene por qué existir. ¿Complejo de inferioridad de quiénes? Y de mirar, estar siempre mirando a Europa y pensar que lo que se produce acá no es tan bueno. Lógicamente que el artista siempre tiene que ser un, como se dice, un wanderer, ¿no? Un caminante, y salir de su tierra, recorrer nuevos rumbos y tomar nuevos contactos con otras naturalezas, ¿no? Esa es la naturaleza del artista. Pero es cierto que desde la política y desde todos los sectores se tiene que apoyar la cultura que se crea. Claro, por estos claro, grandísimos compositores que hubo y que habrá. Y no discutir si se parece o no a Beethoven, esto es absolutamente ridículo. Venimos de otros mundos completamente diferentes, y hay una fuerza en la música de toda Hispanoamérica que tiene que ser reconocida, y lo es lógicamente en otros países, pero nosotros tenemos que ser los que más empujen por esta música, porque un inglés no tiene por qué apoyar compositores de Argentina. De hecho lo hacen, pero tiene que ser desde nuestra propia concepción del universo, digamos. Sí, yo coincido contigo en el sentido que a mí me parece que hay como un tema de difusión, además de cierta timidez que tienen los compositores argentinos para escribir. Pero esa timidez, ese retraimiento se da porque sus obras no son difundidas, o sea, no se programan en los teatros, no se programan en los ciclos. Entonces es como que los compositores quedan aislados del público, ¿no es cierto? Estamos hablando de una macroorganización, ¿no? Sí. Cuando se da una organización donde muchos elementos están muy bien dirigidos para una promoción, tanto de intérpretes como compositores, lógicamente que se crean redes de interés para el público, para los que quieren estar, digamos, en lo nuevo, estar identificándose con nuevos movimientos artísticos, y de esta manera, lógicamente, que tenemos un país muy, muy potente
pero es cuestión de organizar las fuerzas, ¿no? Y Así es. ayudarnos unos con otros, que esto es clave para una organización, ¿no? Claro. Es básico. Yo recuerdo, por ejemplo, a veces con un gran amigo hemos hecho algunos programas, Horacio Salas, Ah, sí. y Horacio Salas siempre me cuenta, o lo ha dicho acá en cámaras, que por ejemplo a él lo han invitado en el mundo a hablar de música argentina, de poesía argentina, y son muy pocos los casos de las universidades argentinas donde lo inviten a estas cosas. Y me viene también el recuerdo de que tu padre fue el que creó, allá por el año 58-59, la Facultad de Ciencias Musicales, de Artes Sí. y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. Así es. Y además antes había fundado el Conservatorio de La Plata y después lo que fue muy importante, el Instituto de Itela, que durante 6 años recibió becarios de todos lados de Latinoamérica. Porque Los grandes profesores como Oliver Messiaen y como cuentan estos como grandes compositores españoles, Luis de Pablo, que venían a hacer giras por todas las universidades hablando de su música. Eran proyectos maravillosos que terminaron de alguna manera. Tienen que volver. Que tienen que volver. Que tienen sí. que volver. Que es muy importante que estas imágenes y estas personalidades tan grandes, digamos, son nuestros estandartes, ¿no? Y tratar en el futuro de que sí, que se puede con esfuerzo de todos, ¿no? Ahora, de cualquier forma, hay, digamos, uno observa que hay en la Argentina en este momento una enorme cantidad de gente joven dedicada a la música clásica, además del tango, que parece que fue lo que hizo... Todo esto es maravilloso. Yo creo que tener, digamos, los patrimonios culturales vivos, ¿no? Tanto el tango como el folclore tienen que tener su espacio, y la música clásica argentina también, sus espacios dentro de la cotidianeidad, ¿no? En la ópera, por ejemplo, es notable cómo han aparecido figuras realmente que algunos maestros dicen, bueno, a estos chicos ya hay que darles la posibilidad de que vayan al exterior. Sí, tenemos toda una camada de jóvenes, de pianistas, chelistas, cantantes, muy buenos directores de orquesta también, que están triunfando en el exterior, pero que nosotros casi no tenemos acceso a ellos acá, en nuestro propio país. Y de repente estamos contratando directores extranjeros o pianistas extranjeros, en fin. Que está muy bien que también. Está muy bien también, ¿no? Es el todo, ¿no? Es muy Claro. importante que también haya mucha variedad, no solamente pensar en una bueno, hay que tener una dirección, ¿no? Pero complementar la mayor cantidad de elementos, pero es simplemente una cuestión de valorar el patrimonio de uno, ¿no? Vos empezaste de chiquito aquí en la Argentina. Sí, claro. Sí, toda mi formación musical la hice en Argentina. ¿Y quiénes fueron tus maestros? Y bueno, mis maestros más importantes acá en Argentina fue en principio mi padre, que con él aprendí todo la parte, digamos, teórica. Luego la seguí con Marta Frigido, que es mi tía abuela, que había estudiado con Scaramuzza. Luego seguí con Antonio de Arracó, que también había sido discípulo de Scaramuzza, y con él, bueno, tuve mis grandes logros, ¿no? Como tocar en la Scala de Milán, en Umberto Micheli. Ahora vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar del exterior. Pero lo cierro esto con un dato. Yo me enteré hace muy poquitos días. El papá de Horacio se dedica a la música, es percusionista e integra la Orquesta Nacional del Tango, así se llama, ¿no? La Orquesta del Tango de Buenos La Aires. Orquesta del Tango de Buenos Aires. Dirige, sí. Y realmente para mí fue una novedad porque, claro, uno cuando escucha tango, por ejemplo, tiene esta cuestión de, sabe, el número uno, el que dirige, o el bandoneonista principal, pero no conoce el nombre de los otros músicos. Y la música se hace entre todos. Bueno, claro que sí. Creo que todos son muy importantes, y el trabajo de mi padre, de hecho, es muy importante. Volvemos enseguida con esto y vamos a tocar algunos otros puntos que seguramente a usted le van a resultar interesantes. Seguimos conversando entonces con
Georgina. A veces pienso, yo nunca te lo había preguntado, ¿es Georgina, Georgina? Bueno, Georgina o Georgina. Ah, es indistinto. Es indistinto, como te guste más. Bueno, y con Horacio Lavandera. Vos hiciste algo que me pareció espectacular. En el exterior hiciste un concierto exclusivamente con músicos argentinos. Y lo has hecho ahora en Buenos Aires. Entonces, ¿qué significó en el exterior hacer un programa exclusivo con músicos argentinos? Porque habitualmente uno puede ver en un concierto una pieza de argentinos. Pero todo argentino, ¿qué repercusión hubo de eso? Muy buena, muy buena. Realmente la sala está completa, con gente de pie y todo, así que... ¿Dónde fue eso? Esto fue en Santander, en la Fundación Marcelino Botín. Y bueno, es un programa que además de gustarme mucho, sé que es muy complejo y es música que adoro, ¿no? De Argentina. Y bueno, lo único que puedo decir es que el público a nuestra música le tiene muchísimo afecto. Y bueno, sobre todo en España, ¿no? Que hay tantos lazos rítmicos, sobre todo con las piezas de Julián Aguirre, Alberto Williams. Ellos, de alguna manera, son los históricos. las tienen como propias, ¿no? De alguna manera. El de Hanna, por lo tanto, creo que con el público español hay una identificación, lógicamente, que la recibió fantásticamente bien. Ahora, Georgina, ¿y vos en la sala de conciertos aquí en el Teatro Maipo, escuchando las obras de tu padre por Horacio, qué sentiste? Bueno, yo sentí algo totalmente diferente, como una sorpresa, diría. ¿Por qué? Porque sobre todo las danzas y la sonata la escuché muchísimas veces, pero yo sentí esta vez que era como que Horacio nos brindaba un nuevo punto de vista, una óptica diferente, y que no es solo por la edad, porque he escuchado a chicos también jóvenes, sino es como que él se ubicó desde otro lugar para interpretar a Ginastera. Y no solamente porque él considera que Ginastera de alguna manera ya es un clásico, sino porque, al contrario, porque su visión es muy fresca, el abordaje que él hace de la obra es fresco. Entonces a mí me llamaba la atención, por ejemplo, porque en los momentos fuertes las notas iban así, corrían, ¿no es cierto? Corrían así, por momentos parecía como un galope, ¿no? En el piano. Pero en los momentos lentos y muy íntimos, yo sentía como que él tocaba cada nota como una nota, no como una nota más que hay que tocar porque está ahí, sino como que cada nota tenía un sentido, una profundidad, un mensaje, algo para decir. Ahora, eso que Me sintió. da muchísima emoción a mí, pero simplemente trato de brindarme al máximo por una música que yo adoro, ¿no? Esto es lo principal, es como algo que llevo en la sangre y bueno, sale así y de alguna manera con muchísimo estudio, lógicamente, pero también juega muchísimo la intuición, ¿no? Las imágenes que uno puede tener de una historia, digamos, que va de muchos años, ¿no? Cuando, no sé, por ejemplo, a mí el tercer movimiento de la sonata de Ginastera es como música que puede ser escrita tanto como hace 500 años por los indígenas, como puede ser escrita hoy día, ¿no? O sea, que es música que el compositor tiene como unas raíces que van más allá de lo natural. Entonces, cuando uno se encuentra con este tipo de compositor, este tipo de música, bueno, uno también está transportado a muchas dimensiones. A mí me gustaría explorar esto, porque es muy interesante. Porque en general la gente dice, bueno, yo tengo en mi casa una grabación, qué sé yo, del concierto del Emperador de Beethoven. Yo tengo uno. ¿Para qué voy a tener otro? ¿Para qué voy a escuchar otro si tengo uno? Pero evidentemente hay diferencias entre distintos intérpretes, distintas orquestas. Absolutamente, ¿no es claro, cierto? Eso es lo más importante. Claro, Bueno, eso es lo más lo importante lindo, de además. un intérprete, y además que cuando se trata de grandes intérpretes a nivel técnico-interpretativo, todas son válidas. O sea, uno tiene que estar abierto
todas las emociones. Cuando el artista te está brindando su máximo, yo pienso que es válido. Luego uno toma su propio camino, su dirección, pero lógicamente que el enriquecimiento de las versiones y que cada uno tenga su impronta, si uno es más rítmico, otro puede ser más lírico, esto depende de la sensibilidad de cada uno, pero no es que uno quite al otro. Es decir, que las obras se recrean según quien las interprete. Sí, yo tengo una anécdota A a ver. propósito de eso, porque estoy ahora releyendo las cartas que mi padre me mandó desde el año 72 hasta el 82, que fue su última carta, y muere en el 83. Y en una dice, estoy terminando el segundo piano concerto. Es impresionante, sí, es una de mis obras favoritas. Dice, bueno, y terminé exhausto, una cosa así. Sí, Dice, se nota. Se nota porque es una obra que realmente, no sé, creo que él estaba ya en otro universo cuando estaba componiendo esta música. No sé exactamente yo ¿En qué qué estaba pasando por universo? su vida, pero en su sensibilidad yo pienso que sí, que estaba realmente transportado a muchas dimensiones, como hablaba antes, que podía haber sido escrito hace 500 años. Bueno, ya con este segundo concierto parece que estuvo desde el comienzo mismo del cosmos, Claro. cuando estaba componiendo esta música que desde dimensiones, creo que inauditas para toda la música, realmente. Bueno, parece que Hilde Sommer entonces le iba a estrenar en Estados Unidos y dice, y ahora la obra se ha desprendido de mí y comienza un largo camino Claro. hacia el futuro. Claro. Entonces yo pensaba que él, que tuvo tantas obras y se iban desprendiendo todas de él, pero cada una iba a seguir una Una vida propia. Cada obra de... que es distinto si la toca Hilde Sommer, que si la toca Horacio, que si la toca Marta Argerich, en fin, cualquier músico que la pueda llegar a tocar. Cada interpretación, esa es la idea fuerte que él tenía, que cada interpretación era válida. La música que tiene que estar viva, eso es lo más importante, y que esté viva. Ya es imposible decir que un alumno de Beethoven va a tocar bien Beethoven, sino que son múltiples las condiciones de los intérpretes y de la sensibilidad de cada uno, y cada uno tiene que tener su voz. Ahora, es un tema y eso de es lo que creo que tiene que... Es la pluralidad. Ahora, ¿es un tema de sensibilidad nada más? ¿O eso No, va el acompañado contexto, el tema de contexto. tu psicología, tu físico, todo La técnica, cuenta, ¿no es cierto? todo Absolutamente. cuenta. Es que nadie toca del mismo modo, nadie frasea del mismo modo, cada uno tiene su manera de... Ahora, tu padre natural. lo convencieron para que una banda de rock. Sí. Emerson Lake Palmer. Exactamente. Eso es muy gracioso. A ver, porque ¿cómo fue esa historia? la historia comienza en Los Ángeles, en los años 70, 71, en que Emerson estaba ensayando en un estudio de grabación. Y él estaba escuchando que un pianista tocaba el primer concierto para piano. Y llega el momento de la tocata, El final. el final, que es maravilloso. Y dijo, ¿quién es este compositor? Y dice, Alberto Ginastera. Entonces empezó, a bucear quién era Ginastera, preguntar por otras obras, y pide un permiso a los editores para hacer una transcripción de nada más que del cuarto movimiento. Y en principio le dicen que no. Pero Emerson insiste y va con el grupo a verlo a Ginebra. Y mi padre, esto me acuerdo que me lo contó por teléfono o en persona, que llegaron todos muy bien vestidos, muy british, ¿no? Nada de rock, qué sé yo, pelos largos, No, las melenas. las melenas, todos muy pulcros, y Emerson se sienta en el piano y dice, esto es lo que yo quiero hacer. Y entonces, Emerson es un muy buen pianista también, ¿no? Es una influencia muy grande para mí el aspecto salvaje que le dio a... Es una visión que creo que Ginastera le tuvo que chocar de algún modo, pero le terminó gustando. No sé Sí, si... le terminó gustando, se quedó absolutamente convencido y bueno, y dio, por supuesto, aceptó El visto bueno. el visto bueno y fue un gran éxito durante muchos años.
Pero ¿qué pasó a lo largo luego? Que la versión de Emerson quedó así fijada como una cosa de la década del 70. Y el concierto para piano se sigue tocando. Claro, lógicamente que original. una obra inmortal como es el concierto número 1. Terminamos este bloque Sí. y lo terminamos, ¿sabe con qué? Mire, va a escuchar los últimos minutos del concierto este número 1 de Ginastera. Bueno, y en el breve intervalo, ¿sabe qué pasó? Georgina me dice, che, ¿le puedo hacer yo unas preguntas a Horacio? Así que le dejo la conducción del programa, ya directamente. No, a mí me llamó la atención cuando hablábamos de que Ginastera, mi padre, había triunfado tan joven, y Horacio también, es el mismo caso, que siendo muy, muy niño ya tocaba el piano maravillosamente. Entonces, lo que le quería preguntar es, ¿qué es ser un joven talento? ¿Cómo puedes vivir siendo un joven talento y hacer tu vida normal? ¿Cómo te sentís? Perdón, voy a hacer un agregado entonces. Sí. Cuando haces una vida normal, ¿va a bailar los fines de semana? ¿Tiene novia? Sí, responde lo que quieras. No, en mi caso, lógicamente tomo mi actividad con absoluta responsabilidad y bueno, esto es parte de mi ser y mi educación, ¿no? Por lo tanto, digamos que me cuido mucho. Y bueno, en cuanto al sentir, es más bien estudio muchísimo y desde que di mi primer concierto a los 13 años, mi primer recital, ya me sentía un adulto, digamos. ¿Eso fue dónde? Eso fue en el Museo Nacional de Bellas Artes, en el año 98, hace 10 años. Y por lo tanto, sé que con el estudio lo más profundo posible y el crecimiento, la experiencia, lógicamente que va a crecer muchísimo mi intuición y de esta manera una persona, bueno,
de alguna manera va creciendo poco a poco, y es a lo que aspiro, ¿no? Crecer lo más posible como ser humano y como músico. Pero esto es lo que soy yo y es tal vez producto de mi educación. ¿Tu primera ida al exterior fue a través de la Embajada de Italia? Sí, claro, fue a los 13 años también. Sí, sí. Era embajador Giovanni. Sí. Claro, que está viviendo en la Argentina, creo. Sí, está en el sur. Entre Europa y Argentina. Sí. Adoran esta cultura. Y Ana Iannuzzi, que es belga, también adora esta... no la desorganización de la cultura, sino las cosas que son muy importantes, ¿no? Y que dan un gran significado. Es que, bueno, hay un potencial en literatura, en pintura, en música, que es muy difícil de igualar para otros países, y acá hay que aprovecharlo. Ahora, en la primera parte del programa hiciste mención a, digamos, a la riqueza que se va adquiriendo conociendo otras cosas, conociendo el mundo. Sí es. Entonces, realmente, si no hay, evidentemente, apoyos, para mucha gente joven es muy difícil salir al mundo. Es muy complicado desde Argentina, y lamentablemente sí, lo que se ve es una exportación constante de futbolistas muy jóvenes, pero no solo hay futbolistas, hay cantidad de otros deportistas, ajedrecistas y artistas, ¿no? que tienen que tener sus distintas visiones de su actividad. Y lógicamente que para esto hace falta, como dije antes, una macroorganización donde todos estén pensando en una dirección. Pero no se da, o sí se da, la pregunta es, por ejemplo, los grandes maestros, los grandes concertistas, ¿cómo reciben a la gente joven? ¿En general se da el apoyo en el mundo o hay rechazos? Es muy complejo todo, y lo habrá vivido también su padre, donde los ambientes son tan cerrados, y lógicamente que cuando aparecen voces nuevas es muy complejo porque el apoyo desde tu país si no es nulo, es casi nulo. Y entonces ahí está el mayor problema del argentino en el mundo, ¿no? Porque si no nos defendemos entre nosotros, es todavía más difícil que afuera te defiendan, pero lógicamente que... ¿Vos cómo te defendiste? Con muchísimo temperamento. Porque sobre todo uno tiene que tener en mi carrera al menos, tiene que tener un plus plus de seguridad, conocimientos, y también de un temperamento que te pueda hacer fuerte ante cualquier circunstancia. Pero esto es para todos los artistas, porque un alemán tampoco en Alemania es considerado hasta que no va a Estados Unidos, y un norteamericano tampoco es considerado hasta que no va a Inglaterra, y un inglés no es considerado hasta que va a Austria. Pero sí que lógicamente tienen o sea, salir de Alemania a Estados Unidos no es lo mismo que salir de Argentina a Estados Unidos o de Argentina a Alemania. Es muy complicado. La brecha es mucho más amplia. A nivel cultural, económico y a todo tipo de nivel. Pero yo sí lo que veo, tal la vez, diferencia. Perdón, Horacio, lo que veo en el mapa musical, tanto de los intérpretes como de los compositores, es como que se ha ampliado. Por ejemplo, todos los países de la Europa del Este, que hasta hace poco estaban con sus orquestas muy decaídas y todo, en los últimos años han ido adquiriendo una maravillosa presencia, como todo Oriente. Vos que has hecho estos recitales en Japón, lógicamente China, por ejemplo. Hay potencias musicales que entran en la comunidad europea, como estos países del este, con orquestas maravillosas, y que, bueno, al estar en la comunidad europea, lógicamente que no es el Mercosur. Claro, lo que pasa Claro, Entonces es que tienen una visión de los principios del ser humano diferentes. El ser humano allí necesita cultura, necesita conocer sus raíces, necesita conocer
su identidad por algo natural. Tienen bibliotecas, aunque sea la familia más modesta, tiene una grandísima biblioteca con Shakespeare, Homero, Dante y todos los más grandes. Por lo tanto, bueno, por ahí es una desventaja que puede ocurrir, que hay, bueno, de alguna manera crecer constantemente. Fíjate, por ejemplo, pero tiene que haber también, y eso que ustedes hacían referencia, a políticas. Y Alemania tuvo el caso que con la caída del muro tuvo líderes, Alemania, que integró rápidamente, gastando enorme cantidad de dinero, Alemania del Este, porque era Alemania. Y entonces en la unificación no pensaron que estos venían del otro lado, estos eran otros. No, estos eran alemanes también y los integraron. Sí, bueno, es muy complejo hablar a distancia. Hay muchísimas discusiones y, bueno, en el caso de España, con Cataluña, el País Vasco, o sea, pero tienen otra distribución, ¿no? Otro tipo de mente en ofrecerle a la gente lo más posible, ¿no? Lo más posible que se enriquezca la gente, que crezca, que se eduque y que, lógicamente, bueno, que esto es muy importante. Sí, yo tuve, por ejemplo, una experiencia en Varsovia hace 2 años, que hicieron una semana ginastera en Varsovia y lo organizaba la radio polaca, claro, con una maravillosa orquesta. Y había una serie de conciertos, recitales, y yo hice entrevistas en la radio, pero resulta que primero que las radios allá tienen como una estructura de sala de conciertos, orquesta. Que en su momento aquí existió también, ¿te acordás? Existió. En radio yo no me acuerdo porque nacional. yo no lo viví, pero sé por lo que me cuentan. Radio El Mundo. Lo que era Radio El Mundo, claro. Y sé que su padre, bueno, hizo todo lo posible. Y también conducía una audición de radio. Sé que de hizo todo lo posible él para que las mentes se informaran y, sí, bueno, pensaran en los valores, ¿no? En los valores del ser humano, que son muchos. Me imagino que, y ya estamos terminando prácticamente el programa, que vos debés cobrar derechos de autor del exterior importantes. No, bueno, vamos a decir yo no los cobro solamente, pero yo creo que ha habido como un gran boom de ginastera, yo te diría, en los últimos 5 o 6 años. No sé este boom a qué se refiere, si es que ciertas obras ya se han impuesto como clásicas, como orquestales en este caso. Sí, claro, por supuesto. Las danzas de estancia, las variaciones concertantes. El concierto para piano número 1. Concierto para piano 1, el concierto para arpa. Que ahora lo están tocando en Santiago de Chile. Bueno, yo creo que sí, y además esto que hablábamos con Horacio de la apertura de los mercados, eso ha favorecido enormemente. O sea, no todo se ha concentrado en ciertos países europeos o Estados Unidos, sino que ha habido mucho. Último minuto. El mundo, ¿dónde, digamos, en el mundo, en tus giras por todo el mundo, ¿dónde encontraste mejor público que te recibiera en cuanto a sentimiento de la música, en cuanto a la valoración de un joven artista argentino? Es una pregunta muy compleja, porque lógicamente que es de acuerdo a la filosofía de cada pueblo, ¿no? Y lógicamente que hay pueblos más rústicos que otros y que necesitan otro tipo de impacto. Y otros públicos necesitan otro tipo de delicadeza, y eso se nota. Por lo tanto, ejemplo. No creo que sea conveniente, pero sí que hay diferencias, las hay que de públicos muy respetuosos, y no es que yo prefiera tal o cual, simplemente creo que lo más importante es primero que el artista se brinde al 100% y luego que el público disfrute lo más posible todo lo que te está brindando, todo lo que te está brindando ese artista. Al decir todo me refiero que el público también tiene que
informarse lo más posible de qué es lo que va a escuchar, En tu lógicamente. estudio, y ahora sí cerramos, en tu estudio, ¿cómo vivís o cómo incorporás lo nuevo? Eso que yo le contaba a Georgina antes de empezar el programa y antes de que llegaras, que estuve leyendo algunas críticas a algunos compositores llamados contemporáneos todavía, como Stravinsky, por ejemplo, como Alban Berg, que cuando estrenaban sus obras, las críticas eran escandalosas. Es decir, los críticos se escandalizaban y decían que eran esto unas barbaridades. Y frente a la música nueva, la gente también se sacude y dice, ¿esto qué es? Bueno, mi visión con respecto a esto es que no importa nada. Es decir, simplemente cuando una obra tiene algo nuevo que decir hay que presentarla y simplemente eso. Hay que ser un poco inconsciente y pensar que las voces, ¿no?, de los compositores como Ginastera, como tantos otros, están muy adelantados a su tiempo. Hay mucha gente que no los puede recibir y bueno, ya después de largos años de lucha terminan siendo clásicos de manera Yo te voy a agregar una sola increíble. cosita, que el creador hace su obra para el futuro. Claro, sí, Claro. definitivamente el creador, el gran creador está pensando años luz de lo que estamos de los que estamos en el presente. Y eso es lo importante, Claro. darle su voz al que nos está dando una nueva visión del mundo en el futuro. Última pausa del programa y ya cerramos. Y ya nos tenemos que ir, pero quería mostrarles esto. Horacio Labandera, un CD de un concierto grabado en Japón, un concierto en vivo. Sí, la última gira en el año 2006 en una sala con un piano realmente y que uno no tiene palabras cómo agradecer a los japoneses por el estado del instrumento. ¿Ah, sí? Sí, un Steinway Sons realmente el mejor piano creo que con el que toqué en mi vida. Así que, bueno, espero que la gente disfrute muchísimo de este disco, tanto como yo disfruté ofreciendo ese concierto. ¿Tenés otros discos? Sí, ¿Publicados? claro, por supuesto. Mi primer disco es debut para el sello Testigo, salió en el año 2000. Luego grabé en vivo aquí en Buenos Aires el concierto dedicado a Bach, Brahms y Beethoven. Las famosas 3B. Las 3B para el ciclo de festivales musicales. Y bueno, este disco lo presenté el mes pasado en los conciertos en el Maipo. Y ahora en España, en estos próximos días, en el mes de mayo, estoy presentando un disco dedicado a compositores contemporáneos de la generación del 51, de la española, ¿no? Luis de Pablo, Antón García Abril, Tomás Marco, Cristóbal Hafter y Joan Guinjoan, que son compositores que rompieron, digamos, todos los moldes estéticos y pusieron, como dicen, en hora la música de las vanguardias, ¿no?, en español. Señores, te agradezco mucho, Horacio, te agradezco mucho, Georgina. Dios mediante, la semana que viene vamos a estar. Y fíjese, nos vamos a ir con este final.
Gracias.